Un profe nos comentó que si trabajamos en construcción más o menos son 20 muertos por cada obra que se hace, y algunas veces contratan a los morros que vienen del sur hondureños para que nadie les reclame sobre sus defunciones. Cuando iba en tercero de primaria en el 2011, entró una nueva maestra y era bastante rara, incluso cuando entraba al salón nada más se quedaba callada y no hablaba, nada más se quedaba viendo la pared. Y pasó un mes y unos alumnos avisaron que no daba clases, y en una junta de padres de familia se comentó que esa maestra tenía un trauma. Se dice que esa maestra estaba en otra escuela y en esa escuela vio cómo se electrocutaba un niño, pero lo más raro de todo es que se empezó a reír como psicópata cuando el niño se electrocutaba, y ese niño murió. Y pues, a la maestra la sacaron, y varios de mi salón comentaron que era muy extraña la maestra. En mi caso yo me hablé con ella y le decía: maestra, ¿por qué no da clases? Y ella me decía: me siento muy mal, no puedo hablar. Una vez una profesora de Derecho Penal nos contó que ella cuando recién acabó la carrera se fue a trabajar dentro de un cerezo. Ella era parte de los administrativos de tal centro. Para la gente que no sabe qué es un cerezo, es un centro de readaptación social. Para fines prácticos, una cárcel. Bueno, el caso es que una vez los fue a revisar gente de la Comisión de Derechos Humanos. En este lugar había miles de internos, desde ladrones hasta secuestradores, narcotraficantes y extorsionadores. O sea, un montón de basura humana. El caso es que estuvieron revisando el centro y pues, encontraron lo de siempre: maltrato, desnutrición, lujos de los internos, lo que siempre veían. Pero de repente, encontraron en una celda a un anciano. Cuando le preguntaron su edad dijo que tenía 90 años y que llevaba adentro más de 60 años. En mi país, eso era más de la pena máxima. Lo más raro es que nadie se había dado cuenta de tal cosa. El señor ingresó a los 19 cuando se robó un caballo y unos garrafones de pulque y lo agarraron, le dieron 20 años pero se olvidaron de él y nunca salió. Al ser pobre, nunca consiguió un abogado, entonces vivió toda su vida ahí encerrado. Pero no todo estuvo tan mal, los reclusos lo trataban con gran respeto y le decían: el abuelo. Ustedes deben de entender que la mayoría de gente que está en la cárcel no viene de una familia amorosa y muchos ni conocieron a sus padres, así que cuando se encontraban al abuelo lo veían como el padre que nunca tuvieron. Él les daba consejos, los ayudaba a sobrevivir en la cárcel e incluso los narcos que tenían más dinero iban a platicar con él, les daba la bendición cuando iban a sus audiencias de liberación y les conseguía medicinas y otras cosas, dado que él conocía a toda la gente poderosa de aquel lugar y ellos le hacían favores gratis dado que la gente lo quería mucho. Cuando se enteraron de esto se le entregó la liberación, pero como no podían dejarlo en la calle, el señor no tenía a nadie que lo recibiera, lo mandaron a un asilo de trabajadores del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero la gente dijo que no quería estar con un delincuente, así que trataron de enviarlo a un hospital para ancianos, pero tampoco lo querían recibir, y para acabarla, los internos estaban haciendo huelga de hambre para que les regresaran al abuelo. El señor también quería regresar, decía que el mundo ya lo había rechazado una vez, así que lo regresaron pero ahora con su propia celda y una pensión, además de que él andaba libremente por las instalaciones. Murió hace algunos años y los internos lo enterraron en el patio. Un maestro nos dijo que en el camión de la escuela murieron 3 alumnos. El viaje creo que era para ver en qué preparatoria querían estar y el que se ofreció a manejar era un maestro que manejaba un auto y él creyó poder manejar un camión. Tuvieron un accidente chocando de frente con un camión de carga y murieron los 3 alumnos y los demás salieron heridos. El maestro al despertar en el hospital preguntó si estaban bien los chicos y al recibir la noticia le dio un paro. Y por eso dijo el maestro que nuestra escuela prefiere no hacer esos recorridos. Cuando iba al instituto, el profesor de ciencias tenía varios fetos de animales y entre ellos tenía uno de un bebé, y un día nos contó cómo lo consiguió.
Según él, ese feto era su hijo ya que su esposa tuvo que abortar ya que tenía complicaciones de salud, entonces cuando lo abortaron él lo conservó y lo metió en un frasco con un líquido para que no se pudriera. No sé cómo se llama ese líquido. Y siempre lo mostraba a los de nuevo ingreso con orgullo y besaba el frasco diciendo: les voy a presentar a mi hijo Eduardo. Siempre me pareció un sujeto raro. Que un día él pasaba por una carretera por la madrugada y de la nada vio caer una cabeza humana, dijo que vomitó y aceleró a fondo para salir de allí. Dijo que unos días después se enteró de que unos narcos decapitaron a un periodista. Una vez, una maestra nos contó que mató a alguien en defensa propia. En sus años, creo que en los 80s, tuvo que ir a un pueblo fuera de la ciudad y una camioneta hizo que se detuviera y un tipo la quería bajar para quitarle el carro. No recuerdo cómo fue que el asaltante le abrió la puerta y ella dio reversa girando con ese hombre colgado de la puerta hasta que se atoró en la llanta. Lo siguiente que hizo al verlo tirado en el piso fue retroceder para rematarlo tanto para que no sufriera y para asegurarse. Dijo que no se arrepentía, pero que le costó mucho tiempo recuperarse. Decía mi maestra de sexto grado que una vez, ella y su esposo estaban vistiendo a sus dos hijos para que ya se durmieran, y en ese mismo instante los dos escucharon claramente que alguien tosió a un lado de ella. No eran los niños, pues la tos se escuchaba como de un hombre maduro, además de que ellos tenían la mirada concentrada en ellos. Cuenta que esa misma noche uno de sus hijos se levantó gritando de manera aterradora y no lo podían controlar. Por seguridad, tuvieron que irse y pasar la noche en un hotel mientras que la policía investigaba la casa. Esta no me la contó un profesor, pero sí el conserje de la secundaria donde cursé. Resulta que arriba del cuarto de materiales para educación física, había una casa para el conserje que se quedaba en fin de semana. Cuenta que un fin de semana estaba impermeabilizando un edificio de salones y empezó una balacera, se tiró en el techo y cuando terminó la balacera, pudo ver como un soldado remataba en la cabeza a los sicarios heridos. Nos contó la historia de por qué no tenía una oreja, bueno, tenía un agujerito. En fin, su familia tiene varios negocios en la ciudad. Y, por ende, son adinerados y conocidos. A su hermano y a él, los secuestraron a principios del 2000. Y como sus papás se resistían a pagar el rescate, les mandaron su oreja y el dedo meñique de su hermano. La verdad no es muy perturbador, pero una vez mi maestra nos contó sobre la muerte de su hija, a todos nos tomó por sorpresa, pues apenas éramos unos niños de 11 años. Dijo que fue en un viaje escolar y algunos estudiantes no alcanzaron a ir en el autobús, entonces un grupo de estos fueron en una camioneta, su hija estaba en este grupo, total, es que ella y otros fueron en la parte de atrás, o sea en la cajuela porque en la parte de adelante no alcanzaban todos. No sé cómo, pero un carro se aproximaba a ellos y el conductor giró tan bruscamente, que los estudiantes de atrás salieron impulsados a la carretera, la cabeza de la hija impactó en una roca y obvio murió al instante. Tenía un profesor con serios problemas mentales y físicos, con dificultad para hablar y con síndrome de Moebius, y debía tomarse una medicina cada cierto tiempo, y una vez no se la tomó y empezó a convulsionar en medio de las clases. Aunque al año lo despidieron porque dicen que dejó el celular en la sala de profesores sin bloqueo y unos estudiantes entraron buscándolo y agarraron el celular, y cuando lo desbloquearon vieron un vídeo CP en pausa. No supe más de él después de eso. Aunque me sorprendió de que a alguien con sus problemas físicos y mentales lo hayan dejado practicar la docencia. Un profesor de medicina se lo dijo a mi hermana y después a mí, y es que en ciudades donde haya presencia de algún cartel de drogas, a los doctores o enfermeros no se les recomienda salir del trabajo con el uniforme porque hay veces en la que los secuestran para que traten a algún herido del cartel.
En la secundaria había un maestro de educación física que era un pervertido, acosaba sexualmente a sus alumnas y se sentaba con los niños mientras que a las niñas las hacía correr en short y comentaba con ellos quién estaba buena mientras las morboseaban. Una vez lo cacharon teniendo sexo con una niña y lo corrieron para protegerlo. Después, cuando entré a la preparatoria me di cuenta de que también daba clases ahí. Le conté a mi papá y envió una carta a la escuela para que yo no entrara a clases de educación física por mi asma. Yo me libré de tener clases con él, pero mis compañeras no. Era un tipo asqueroso y siempre decía: legalicen a las de 15 años. Y su esposa sabía que él era un pedófilo y nunca hizo nada. Hubo niñas mucho menores de 15 años que fueron sus víctimas y las instituciones prefirieron correrlo o encubrirlo.